Más o menos son conocidas las aventuras y desventuras de la División Azul con sus combates en el lago Ilmen o en Krasny Bor, pero no fueron los únicos soldados españoles que lucharon en Rusia. Más de un siglo antes, a principios del siglo XIX, otros soldados peninsulares marcharon sobre Rusia a las órdenes de un líder extranjero. Aunque en aquel caso, ese mandamás no llevaba la esvástica en el chaquetón ni hablaba alemán. En este caso portaba en su pendón el águila imperial y hablaba francés con un ligero acento corso. Su nombre era Napoleón Bonaparte. En este vídeo vamos a hablar de los miembros de 3 regimientos del cuerpo expedicionario enviado en 1807 a servir en el ejército galo, los cuales, después de que comenzara la guerra de la independencia contra el pequeño corso, no lograron regresar a su amada patria y fueron obligados a participar en la loca invasión de Rusia orquestada por el megalómano Bonaparte. Para hallar el origen de esta unidad debemos retroceder hasta 1796, época convulsa en la que Francia y España andaban aliadas contra el poder británico. Pocos sabían en ese momento que íbamos a ser traicionados padeciendo la invasión gala poco después. Pero en aquellos años, amigos como éramos de los gabachos, el gobierno firmó con el futuro emperador el Tratado de San Ildefonso, un texto realmente abusivo para los intereses españoles y en el que ambas potencias se comprometían a unar fuerzas contra el Imperio británico. Lo cierto es que poco se podía hacer, ya que Francia había demostrado su potencial bélico en ese periodo contra la entrada victoriosa del pequeño corso en Berlín tras hacer añicos a las tropas prusianas. Totalmente sometido al incipiente poder galo y afrancesado como era, Manolito Godoy, el válido poco válido del monarca Carlos IV, recibió en 1806 un mensaje en el que se le exigía reunir a unos 14.000 hombres y enviarlos urgentemente hasta las costas de Hannover en previsión de un más que predecible asalto inglés por mar. Dicho y hecho, y poniendo en valor el Tratado de San Ildefonso, partieron hacia su nuevo destino 10.000 infantes, 4.000 jinetes y una veintena de piezas de artillería. Más de la mitad del contingente inició su viaje desde la península al mando de Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana, primer oficial de la llamada División del Norte. El resto lo hizo desde Etruria, donde ya había destacadas fuerzas de nuestro país bajo el liderazgo del segundo al mando, Juan Quindelán. Allí quedaron nuestros compatriotas haciéndose un nombre a golpe de bayoneta, mosquete y sable en el caso de los jinetes. Pero la situación se enrareció poco después. De forma más concreta, en 1808, después de que Bonaparte asediara Madrid y por lo tanto España, a traición tras firmar un permiso de paso con Godoy en el popular Tratado de Fontainebleau. Aquella puñalada trapera de Napoleón pilló a buena parte de la División del Norte en Dinamarca, lo que permitió a la mayoría viajar a toda prisa hasta Suecia y a continuación regresar a la península para unirse a las tropas británicas y enfrentarse al galo invasor. Por desgracia no tuvieron tanta suerte 3 de sus regimientos, unos hombres a los que les fue imposible separarse de las tropas napoleónicas y que se vieron obligados a partir hacia Rusia bajo las órdenes de Napoleón. Los oficiales gabachos sabían que no podían esperar lealtad por parte de los españoles, pero conocían su destreza con las armas, así que siempre eran puestos en primera línea de batalla. Así lo afirmó en su diario de viaje Rafael de Llanza, nombrado jefe de este interesante contingente. Las andanzas en Rusia de los 3 regimientos españoles que no pudieron escapar de las garras de Napoleón comenzó, según el propio diario de Rafael, en marzo de 1812, cuando recibieron la orden de formar y partir hacia el este. Por entonces nuestros compatriotas se hallaban en el pueblecito polaco de Neuwarp, un pueblecito que hace frontera con Alemania. El diario narra las diferentes paradas que llevó a cabo el ejército de Napoleón, y en todas ellas Llanza asegura que el contingente galo se destacó por su pillaje y su villanía, saqueos, incendios, robos y exterminio del género humano. Vamos, absolutamente distinto al camino real español,
Y todo esto lo hicieron desde el mismo momento en el que asediaron Polonia en su camino hacia Moscú. Aunque los franceses trataban de paliar esta actitud repartiendo panfletos con manifiestos en los que se afirmaba que estaban allí para liberar a los ciudadanos de la opresión de los zares. Una de las primeras batallas en las que participaron los españoles fue la que se refiere a una escaramuza previa a la contienda de Borodino. 2 días después, ya en la contienda principal, tras sufrir muchas balas de artillería enemigas durante horas, el hispano se quedó asombrado cuando Napoleón ordenó dejar a los heridos sobre el campo de batalla. Pero aquellos hombres no iban a ser los únicos olvidados en mitad de la estepa rusa. Le pasó lo mismo a otros tantos que murieron debido al hambre y al frío invierno al que el ejército galo tuvo que enfrentarse en su avance hacia la capital. Y el resto sufrieron todo tipo de enfermedades y problemas físicos por culpa de las bajas temperaturas. El mismo Llanza dejó escrito que un día se sintió en el tobillo del pie derecho un dolor sumamente fuerte. La sorpresa fue mayúscula cuando se quitó la bota y vio que toda su pierna parecía una piel de tigre de manchas negras y amarillas. Y a pesar de todo, la Gran Armée logró tomar Moscú. Con la conquista de la capital, parecía que solo era cuestión de tiempo que el ejército galo obtuviese una victoria aplastante sobre los rusos. Pero la falta de comida, el frío, las enfermedades y los continuos ataques de la guerrilla obligaron a Napoleón a marcharse con el rabo entre las piernas y abandonar Moscú el 24 de octubre de 1812. Desde entonces comenzó una auténtica carrera de supervivencia. Por un lado por el clima, porque el ejército francés trataba de evitar ser masacrado por las temperaturas, mientras regresaba de forma paulatina hacia su cuartel general, ubicado en Smolensk primero y hasta Francia después. Y por otro lado por el acoso de las unidades más veloces del ejército del zar, que atacaban la retirada del ejército francés sin descanso. Con este contexto pintaban bastos para el corso, pero también para nuestros compatriotas. De hecho, los españoles de Llanza sufrieron un ataque el 25 de octubre que a punto estuvo de costarles la vida. En palabras del propio Llanza, lo que comenzó como una retirada ordenada por parte de las tropas francesas terminó en un desastre y en un caos generalizado cuando los jinetes rusos comenzaron a hostigar los flancos y la retaguardia francesa. El 2 y el 3 de noviembre, el cuerpo del ejército que sostenía la retirada fue atacado furiosamente y casi exterminado. Nuestros compatriotas se vieron obligados durante todo ese trayecto a comer la carne de los caballos muertos debido a la escasez de alimento y abandonar todos sus pertrechos para ir más livianos. Por si fuera poco, la situación se complicó todavía más para los españoles cuando, en plena huida, recibieron la orden de atacar a un gigantesco contingente ruso ubicado en el barranco de Krasnow para cubrir la retirada del ejército galo. El mariscal Ney, sin ver al enemigo a causa de la niebla, mandó al cuerpo español a atacar. Fue un desastre. Los rusos, que conocían el terreno, lanzaron un torrente de plomo contra los hispanos y provocaron una gran cantidad de bajas. El mismo Llanza fue herido y se vio obligado a arrastrarse hasta un pueblo cercano, donde se reunió con una multitud entre los que él era el único jefe. La aventura rusa de Bonaparte ya estaba llegando a su fin, y la única cosa en la que podía pensar el oficial español era en la rendición. Así pues, en cuanto Llanza se topó con una unidad rusa, decidió que había llegado el momento de capitular y acabar con aquel infierno de una vez por todas. Tuvo suerte, pues un coronel leal al zar tuvo una conversación con él que el príncipe Galitzin, general del ejército ruso, ofrecía a aquellas tropas un buen tratamiento si se rendían sin la mayor efusión de sangre. La conversación que se sucedió fue transcrita en su diario de la siguiente forma: «Señor, soy un desgraciado español». «¿Español? Mi emperador no hace prisioneros a los españoles. Vuestro país y el mío tienen estrecha alianza. Los ejércitos rusos protegen a todo español que la suerte ponga en nuestras manos». «Pues señor, tampoco nada tengo que tratar. Yo, mis oficiales y soldados, nos acogeremos a la protección de vuestro emperador, vuestro padre y general, y en cuanto a esta multitud, podéis disponer de ella como os plaza». Así terminó la injusticia perpetrada contra los españoles en el este. De hecho, los rusos
Respetaban tanto a nuestros soldados que una escolta de cosacos les acompañó durante el viaje que emprendieron por Rusia antes de regresar a la patria, y allí, por donde pisaban, eran vitoreados por los que hasta entonces habían sido sus enemigos. ¡Ispansi! ¡Ispansi!